todos. Vamos a realizar un vídeo que explica los principales contenidos del bloque 4 del módulo Comunicación y Sociedad 2. El bloque se titula Del imperialismo a la Segunda Guerra Mundial. En este bloque vamos a trabajar 10 puntos. Los 3 primeros, que sería el imperialismo y sus causas, el reparto del mundo, las consecuencias de la colonización, sería relacionado con el tema imperialismo y colonialismo en el último cuarto del siglo XIX e inicios del XX. El punto 4 sería el fin de una época, la Primera Guerra Mundial, que analizaría la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra o Guerra Europea, como también se conoce. El punto 5 sería el periodo de entreguerras, que se dividiría a su vez en 3 grandes bloques: la Revolución Rusa y el triunfo del comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el crash del 29 y la crisis, la Gran Depresión motivada por el abuso de consumo y la acumulación de stock, y también, en último lugar, el ascenso de los totalitarismos como el nazismo y el fascismo. Posteriormente analizaremos los contenidos de lengua. Trabajaremos los géneros literarios, entrando en las características del género lírico, narrativo y dramático. Veremos las partes de la noticia, el titular, subtítulo, el cuerpo, etc. En cuanto a gramática, analizaremos el pronombre personal, los distintos grupos y tipos que existen. La ortografía, veremos la ortografía de la H. Y por último analizaremos los mecanismos de composición de palabras, los morfemas flexivos y derivativos, y cómo se forman palabras, y a su vez, una vez que tomemos una palabra, dividirlas. Comenzamos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los países industrializados del mundo vivieron una etapa de prosperidad económica. Las grandes potencias se expandieron y constituyeron enormes imperios coloniales. En la primera década del siglo XX, las rivalidades económicas, coloniales y nacionales entre los países europeos afloraron. Todo esto conllevó a que se iniciase una escalada de tensiones y de armamento que desembocó en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Vamos a analizar el inicio del colonialismo o imperialismo. En el último tercio del siglo XIX, la Segunda Revolución Industrial transformó la economía de las principales potencias europeas. Las innovaciones técnicas, la nueva forma de organización del trabajo, el fordismo, el taylorismo, el crecimiento de la banca, permitieron un aumento de la producción y del comercio y una mejora de los transportes. Europa se lanzó al dominio del mundo, aprovechando su superioridad técnica, financiera y militar. Los países más avanzados ocuparon territorio en los continentes menos desarrollados, África y Asia principalmente, y crearon enormes y extensos imperios coloniales. ¿Cuáles son las causas del imperialismo? Por un lado estarían las causas económicas, motivadas por la necesidad de buscar mano de obra barata, nuevos mercados y nuevas materias primas. Luego estarían las causas políticas, basadas en la necesidad de controlar zonas estratégicas y buscar el prestigio internacional. Causas demográficas, para colocar los excedentes de la población y del comercio. Y causas ideológicas, que son de naturaleza muy diversa, desde mostrar la superioridad de la raza blanca, interés por conocer, viajar, nuevas rutas, nuevos países, o civilizar a los demás pueblos. ¿Qué tipo de organización y explotación de las colonias existe? Pues vamos a verla. A mitad del siglo XIX, las exploraciones geográficas en el interior de Asia y África, como Livingstone y Stanley, la conquista fácil de los territorios gracias a la superioridad militar. Una vez que se conocen y se organizan esos territorios, procedemos a definirlos. La colonia estaba organizada para ser controlada y administrada por la metrópoli, ya sea Francia, Gran Bretaña, etc. ¿Qué tipo de organización hay? Por un lado estarían las concesiones, que son las potencias coloniales que obtenían ventajas comerciales en zonas del país dominado, aunque teóricamente pertenecían al país dominado. Colonias de explotación, explotación económica, un gobierno de ocupación por militares y funcionarios de alto rango europeo, se apropiaban de tierras, plantaciones y minas, y se comerciaba exclusivamente con la metrópoli. Luego estarían las colonias de poblamiento, son colonias para acoger excedentes de población europea, gozaban de cierta autonomía en el gobierno, de ahí que se les denomine dominio, y los ejemplos serían Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etc.
Y luego estarían los protectorados, ocupación europea de gobiernos indígenas. Ejemplo, Marruecos entre España y Francia, el Imperio Británico sobre Egipto, etc. Vamos a analizar el reparto de África. A partir de 1870 se inició la colonización de África. Fue la más rápida y brutal y significó el dominio total del continente. Británicos y franceses tuvieron ventaja porque poseían bases en África desde el siglo XVIII y a partir de ahí iniciaron su expansión. Ambos países soñaron con crear imperios continuos, de norte a sur los británicos, de oeste a este los franceses. El choque de intereses entre potencias rivales impulsó la convocatoria de la Conferencia de Berlín en 1885, donde se decidieron las normas y la zona que ocuparía cada una. En suma, se produjo el reparto de África. La ocupación de Asia. Pues Asia fue ocupada tanto por las potencias europeas occidentales como por otros países deseosos de expandirse. Los británicos anexionaron Birmania y se enfrentaron con Rusia por el control de Afganistán. Más tarde ocuparon Malasia. Francia se centró en Indochina. En China, todas las potencias colonialistas querían estar presentes en un mercado tan importante y tan vasto, y a través de las guerras del opio forzaron la apertura del comercio. ¿Cuáles son los grandes imperios coloniales? Vamos a analizarlo. En primer lugar, empezaremos por el imperio británico, el más grande del mundo, durante la época victoriana. Tienen colonias en todos los continentes, controlando las rutas marítimas con estrechos como el de Gibraltar y el Canal de Suez. Ejemplos de colonias estaría Canadá, Egipto, Hong Kong, Australia, África Oriental, el Caribe. La perla del imperio se consideraba la India. Otro gran imperio sería el imperio francés. Es el segundo imperio colonial, que es el de Francia. Se instaló en diversas partes, pero especialmente en África del Norte y en el sudeste asiático. Su competencia con el imperio británico fue enorme, sobre todo en África. También poseían importantes territorios coloniales países como Rusia, Holanda, Portugal y en mucha menor medida Alemania, Italia, Bélgica y España. Ahí veis en esa imagen el imperio francés, especialmente en el norte de África y en la zona de Indochina. Otros grandes imperios coloniales. Alemania, pues se extendió sobre todo por el sur de África, Camerún, Tanzania. Italia, pues se extendió por la zona, ahí lo veis, de Libia, Eritrea y Etiopía. Bélgica, pues la zona del Congo belga, pero que era propiedad del rey y con unas condiciones de explotación terribles. Y Rusia se extendió por toda la parte de Siberia hasta la China, parte de la India y el Pacífico. Otros dos grandes imperios que ahora no tienen tanta trascendencia, pero durante el inicio del siglo XX la irán adquiriendo, serían Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón fueron las dos únicas potencias extraeuropeas que iniciaron a finales del siglo XIX una expansión colonial. Estados Unidos la llevó a cabo en dos direcciones, hacia el Pacífico y hacia el Caribe, con la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que significaba América para los norteamericanos. Japón, por su parte, apoyado por Gran Bretaña, intervino para detener el avance ruso en la provincia china de Manchuria y ocupó las islas Kuriles, Corea y Formosa, la actual Taiwán. Por último, analizaremos las consecuencias de la colonización, empezando por las metrópolis. Para las metrópolis, las consecuencias fueron: dispusieron de materias primas y recursos naturales baratos, dispusieron de nuevos mercados para vender sus productos, dio un gran impulso a su industrialización y se convirtieron en los países más poderosos, dio salida a los excedentes de población, se crearon tensiones entre las potencias, se originaron enfrentamientos previos a la Primera Guerra Mundial, es decir, son los antecedentes o marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, se produjo un interés cultural por lo exótico y por las nuevas culturas, y se incrementaron en gran medida los descubrimientos geográficos. Por último, destacar también la influencia en el arte, en la pintura y en la literatura. ¿Cuáles son las consecuencias para las colonias? Pues la mayoría muy negativas. Se incrementó su población al disminuir la mortalidad, se crearon desequilibrios entre población y recursos, se explotaron sus recursos naturales sin beneficio para ellas, para las colonias, se destruyó su medio ambiente,
No se desarrolló ni la industria ni las infraestructuras de transporte de las colonias, se crearon fronteras artificiales que provocarán conflictos a lo largo del siglo XX e incluso el siglo XXI, se produjeron enfrentamientos previos a la Primera Guerra Mundial, la población indígena fue muy explotada y no se respetó su cultura, sino que sufrieron una gran aculturación, se desató un fuerte sentimiento antiimperialista ante estas malas consecuencias y por último se destruyó las culturas nativas a través del proceso de aculturación.